Vamos a Génesis 3:22. Vamos a continuar con las lecciones de Génesis. Vamos a ver, recordemos que estamos viendo de Génesis del 1 al 11, que ya vimos que es un cimiento para poder comprender mejor toda la escritura. Amén. Muy bien. Dice así: Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y que tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Yo me quiero centrar en la primera parte del versículo que dice: He aquí el hombre es como uno de nosotros. Y pregunto yo, está hablando Dios, pero dice que sea como uno de nosotros. ¿Con quién está hablando Dios? Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tomé este tema desde antes porque abarqué otros temas, pero si nos vamos también al 1:26 de Génesis, dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa es la parte que me interesa de este versículo. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y más adelante en el capítulo 11 dice que descendió Dios. Y también utiliza un plural. Hay quienes han interpretado esto como que está hablando con los ángeles, pero definitivamente los ángeles tenemos que entender algo. Y lo vamos a ver en una lección que viene después, donde habla de los querubines. Quiero tocar el tópico de los seres celestiales, y en este caso los ángeles. Los ángeles no tienen un poder creativo. Los únicos que tienen un poder creativo es Dios. El único que puede crear es Dios. Amén. Entonces, Dios no estaba hablando con ningún ángel, ni con ningún arcángel, ni con ningún querubín, aunque son de mayor envergadura, sino que está hablando consigo mismo. Y esto es la Trinidad. Dice la Escritura en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio. Vamos a ver cómo es Dios. 6:4. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Yo sé que de repente te puede chocar en tu mente eso de que, como aquí dice claramente que Jehová es uno. Amén. Dice, pero ¿Cómo logro concatenar en mi mente que entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios? ¿Cómo tres es uno? Si nosotros hablamos con un judío o hablamos con un musulmán, definitivamente van a decir, es que son tres dioses. Y eso es politeísmo. Y va en contra de lo que dice aquí Deuteronomio 6:4, donde dice que Jehová uno es. Pero vamos a ver a lo largo de esta lección dónde se encuentra la palabra Trinidad. ¿Alguno de ustedes ha encontrado esa palabra en la Biblia? No. Y los detractores de la Trinidad van a decir, si no está en la Biblia, entonces la Trinidad no existe. Entonces vamos a ver una situación. Vamos a ver cómo se comporta el Antiguo Testamento conforme a todo esto. La Trinidad fue algo que vino más adelante, este término. El primero en utilizarla fue un padre de la iglesia llamado Tertuliano. Amén. Y vemos que los padres de la iglesia sabían de esto y fue una doctrina que se fue formulando poco a poco después de que murieron los apóstoles. Los mismos apóstoles sabían de la existencia de la Trinidad, aunque nunca la formularon. Pero como todo dogma, se fue formulando poco a poco. De hecho, la escatología sucedió también lo mismo. A lo largo de los siglos se fue conformando lo que es la doctrina de la encarnación. Y bueno, estos son doctrinas fundamentales que nosotros como cristianos debemos de saber. Y son doctrinas inamovibles. Entre cristianos podemos saber cristianos pentecostales, cristianos bautistas, cristianos metodistas, cristianos presbiterianos. Y todos somos cristianos.
Aquí la única diferencia es la manera en la que llevamos el culto. Pero la característica fundamental de un cristiano es que abrazamos las doctrinas fundamentales, como es Dios, la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el bautismo. Sabemos de la existencia de los ángeles, sabemos de la encarnación. Son doctrinas fundamentales. Lo que hay de diferencias en las denominaciones es, por ejemplo, si alguien cree en hablar en lenguas, esa no es una doctrina fundamental. Si se danza o no se danza, si al momento de orar tiene uno que postrarse o puede uno orar parado, si cierra los ojos o no, eso no es una doctrina fundamental, pero las anteriores sí son doctrinas fundamentales. Amén. Entonces, mira, yo voy a ir leyendo algunos versículos y si quieres nada más apúntalos para irnos rápido porque tengo aquí como 400 hojas que les tengo que dar de estudio y me dieron 50 minutos. No, no es cierto. Pero lo tengo aquí anotado los versículos para irnos rápido. Entonces, ya vimos la pluralidad en el único Dios. Punto número 2 es la Trinidad en el Antiguo Testamento. Vamos a ver que ángel de Jehová, guión Jehová. Génesis 21 del 17 al 20. Vamos a Génesis 21 del 17 al 20. Vamos a ver cómo viene la escritura en el Antiguo Testamento. Y si tuviéramos aquí un judío o un musulmán o un testigo de Jehová, pues nos tendrían que responder qué es lo que pasa aquí. Dice así, y oyó Dios, ¿quién oyó? Dios, ¿verdad? La voz del muchacho. Y el ángel de Dios, aquí ya vemos otra persona, amén. Vemos a Dios y después vemos al ángel de Dios. Llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Otra vez dice Dios, ¿en dónde está? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces, ¿quién? Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y dio de beber al muchacho y Dios estaba con el muchacho. Quien vemos que después está hablando es el ángel de Dios. Y uno podría decir, bueno, vino un ángel. Entonces era Dios y el ángel estaba hablando. Pero cuando está hablando el ángel de Dios, está hablando en términos como si fuera Dios. Y entonces, ¿ahí qué sucede? ¿Cómo está la situación? Vamos a Éxodo ahora, Éxodo 3, del 2 al 4. Éxodo 3, del 2 al 4. Dice, ¿y se le pareció quién? El ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Recordemos, se le apareció a Moisés, ¿quién? El ángel de Jehová. Dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, aquí ya no es el ángel de Jehová, aquí dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Sabemos que Jehová es Dios. Amén. Dice, de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. El ángel de Jehová lleva el mismo nombre, ejerce el mismo poder, efectúa la misma liberación, dispensa las mismas bendiciones y recibe la misma adoración y honor que Jehová. Y esto no lo dije yo, esto no me lo inventé yo, lo dice Herman Bavinck en su dogmática reformada. Amén. Que es un gran teólogo. ¿Sí se dan cuenta cómo de repente dice que es Dios, que de repente es Jehová y de repente es el ángel de Jehová? No es un ángel creado, es una manifestación de Dios. Y uno dice, está medio extraño, ¿no? Luego, bueno, ahora vamos a ver el Espíritu de Dios
Jehová. Vamos a Isaías 63:10. Apúntalo nada más, te lo voy a leer. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Aquí está hablando de cómo el Santo Espíritu se les volvió enemigo. Y bueno, el contexto es que era en el desierto. Entonces se está hablando, sabemos que fue Jehová el que los llevó en el desierto, pero aquí en Isaías dice que fue el Santo Espíritu. Amén. Y luego en Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Está hablando Jehová y después dice, no contenderá mi espíritu. Amén. Vamos ahora a 1 Samuel 16:13, o apúntalo nada más. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y si nosotros lo confrontamos con el Salmo 51:11, apúntalo, Salmo 51:11, todo esto recordemos que es que Antiguo Testamento, esto es la Biblia de los judíos. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Entonces vemos cómo se habla de Jehová, se habla de Dios, se habla del ángel de Jehová, se habla del Santo Espíritu, se habla del término Espíritu y se le da un honor en el Antiguo Testamento. Y entonces dice uno, pero si el pueblo judío es monoteísta, los hebreos son monoteístas, entonces ¿qué está sucediendo aquí? La revelación de la Trinidad se encuentra a lo largo del Antiguo Testamento. Los padres de la Iglesia, Lutero y Calvino, entendieron que la mayoría de las veces el nombre ángel de Jehová era una teofanía de ¿quién creen? De Jesucristo, del Logos. Cuando se menciona, concordaron los padres de la Iglesia y los reformados que el ángel de Jehová se está refiriendo a que se presentaba Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y tiene la misma posición, un grado de igualdad. Entonces, aunque en el Antiguo Testamento no se va a definir la palabra Trinidad, ni en el Nuevo, ya vemos que hay información acerca de. La revelación fue creciendo poco a poco, el misterio se fue develando. Ahora vamos al Nuevo Testamento. La Trinidad en pasajes... vamos a seguir en el Antiguo Testamento. La Trinidad en pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a Números 6, 24 al 26. Apúntalo nada más, yo te lo leo. Números 6, 24 al 26. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. 1. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. 2. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Se dan cuenta cómo habla Jehová, Jehová y Jehová? Jehová significa yo soy el que soy. Y esa es una característica de la divinidad, es su esencia. Ahora, Ageo 2, del 5 al 7, Ageo 2, del 5 al 7, dice así: según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes. No teman, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces nuevamente dice, según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu, dice, estará en medio de ustedes, no teman,
porque así dice Jehová de los ejércitos. 2. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado. Sí sabemos quién es el deseado. Es Jesús. 3. Amén. Dice de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vemos implícita la Trinidad aquí en 2 versículos que ya analizamos. Punto número 3. La Trinidad en el Nuevo Testamento. Vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos ahora a Hechos, o apunta más bien Hechos 17, del 28 al 29. Hechos 17, del 28 al 29. Dice así: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. En automático, cuando se menciona la palabra Dios o divinidad, nos remitimos en automático al Padre. Ahora vamos a ver qué dice 1 Corintios 8:6. Vamos a ver a quién menciona aquí. Vamos a ver cómo menciona al Padre y al Hijo. Para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios. O sea, estamos viendo nuevamente que solamente hay un Dios, como dice Deuteronomio 6:4. Dice, el Padre del cual proceden todas las cosas. El Padre tiene una labor creativa. Y nosotros somos para Él. ¿Somos para quién? Para el Padre. Y dice que Él es Dios. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Se dan cuenta cómo iguala? Ahora dirán, no, pero es que ahí dice que Jesús es Señor. Y nuevamente les voy a repetir algo que ya les he dicho. La palabra Jehová, Yahvé, o lo que es el tetragramatón, que son 4 consonantes que no tienen vocales, dejó de usarse para no blasfemar el nombre. Y ese tetragramatón se cambió para poner la palabra Adonai. Adonai significa Señor. Todo lo que yo les estoy diciendo es del Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que muchas de sus Biblias, en vez de decir Jehová como la Reina Valera, dice Señor y se cambia constantemente. Así la Biblia hebrea cambia y dice Adonai, 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 y en la Septuaginta decía Señor. La Septuaginta fue una traducción de los escritos hebreos al griego por ahí del año 250 antes de Cristo. Amén. Entonces, cuando se formula el Nuevo Testamento, me faltó decirles, en la Septuaginta se cambia el término Adonai y cuando se traduce al griego se utiliza el término Kurios, que significa Señor. Cuando se hace el Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas paulinas y las cartas universales, se utiliza un término que es Señor, que significa Kurios. Entonces, los judíos griegos que ya sabían la Septuaginta, cuando ven el Nuevo Testamento, se dan cuenta que están utilizando un término llamado Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo aquí esta porción de 1 Corintios, sabían que Señor significa Dios. Entonces, aquí ya vemos que hay 2 personas las que tienen el mismo nivel de Dios. Amén. Vamos también a Juan 1, del 1 al 3. Juan 1, del 1 al 3. Entonces, toda esta información es para cuando también venga un arriano. Dirán, ¿quién es un arriano? Un arriano del día de hoy es un testigo de Jehová. Es una doctrina muy antigua lo que hacen los testigos de Jehová. De hecho, hubo un concilio y es lo que les voy a manejar, ya muy antiguo. Y como dice el Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ya fue, será.
o es. Dice, en el principio era ¿quién? El Verbo. ¿Y el Verbo era con quién? Con Dios. Vemos dos. Y lo impresionante es que después dice, y el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y dirán, ¿dos dioses? No, no son dos dioses. Dice, este era en el principio con Dios. Aquí está hablando de Jesucristo, su existencia, su preexistencia desde antes de la fundación del mundo. Nuestro pastor nos ha enseñado que Génesis no fue el inicio. El inicio viene más atrás. Estas son palabras del verdadero inicio, Juan 1:1. Antes que todo fuera creado, estaba Dios en comunicación con Él mismo en tres personas. Y el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién está hablando aquí? Del Verbo. Y recordamos que solamente Dios puede crear, amén. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y todavía, si leemos el 4, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de Jesucristo. Ese es el nivel de importancia. Un testigo de Jehová te va a decir que Jesús es el arcángel Gabriel. Y bueno, ni siquiera es arcángel, es ángel. O sea, le quisieron poner así como que un nivel muy alto, pero nunca dice la escritura que sea arcángel. El único mencionado como arcángel es Miguel. O que es un querubín. Un ángel no puede crear. Entonces, al quitarle la deidad a Jesucristo es muy peligroso porque aquí hay un asunto de encarnación, que era necesario que Dios muriera por la humanidad, que ya vimos un poquito de esto la lección pasada que les di, porque si no, no podría haber salvación. Si le quitamos la divinidad a Jesucristo, entonces estamos completamente perdidos y estaríamos apuntando nuestra vida hacia nuestras buenas obras, y por medio de nuestras buenas obras no podemos alcanzar la presencia de Dios y no podemos cambiar. Amén. Muy bien. Vamos ahora a Colosenses 1 del 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Se los leo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Aquí está hablando de Jesús en el contexto. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Dice, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y estamos hablando de toda la capacidad creativa que Él tiene. Él también dice que Él creó ángeles, principados y potestades. Él no puede ser un ángel. Amén. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Juan 1:1. Y todas las cosas en Él subsisten. Ya vimos que el Padre es el que la sostiene, pero también Jesucristo es el que la sostiene. Entonces uno dice, ¿pero qué está pasando aquí? Si nada más hay un Dios, ¿por qué entonces esta dualidad? Ahora, si nos vamos a Lucas 1:35, vamos a ver qué es lo que dice. Hablando del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Altísimo, viene un término, es el Elión. El Elión es el que está por encima de todo. De todo, de todo, de todo. Y aquí el Espíritu Santo lo está llamando el Altísimo. Amén. Si digo alguna herejía, me sacas, pastor. Es que crean que es bien complicado dar este tema porque
hoy en día se hacen muchas referencias para tratar de enseñar la Trinidad, y a lo largo de la historia, y de repente se han caído sin quererlo en ciertas herejías. Dice, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Está hablando aquí ya de la encarnación de Jesucristo. Y vemos que el que iba a cubrir con su sombra a María era el Altísimo, que es el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver una fórmula trinitaria en el Nuevo Testamento, así como vimos una fórmula trinitaria en el Antiguo Testamento. Vamos a Mateo 28, 19. El Evangelio de Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este versículo encontramos tres que tienen el mismo grado de honor: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ahí yo lo confundo, unitarios o unicitarios. De hecho, creen en lo mismo, ¿no? Creen que solamente Jesús es Dios. O sea, y caen en un asunto de modalismo, donde dicen que Jesús de repente se presenta como Padre o se presenta como Espíritu. Creo que sí, ¿no? Es así. Y bueno, esa es otra cosa que tampoco cuadra ni checa con las Escrituras. Ahora, segunda a los Corintios 13, 14, viene aquí que es como siempre termina nuestro pastor sus oraciones. De aquí lo sacó, no se lo inventó. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, 2, y la comunión de quien, del Espíritu Santo, sean con todos ustedes. Vemos nuevamente la fórmula trinitaria aquí. Amén. Ahora, tenemos que entender una cosa. Para poder comprender esto de la Trinidad, no hay cosa alguna creada que nos pueda ayudar a comprenderla. Tenemos que comprender algo. Dios es inmenso. Dios llena nuestro cuerpo. Somos el templo de Dios. Amén. Nos llena completitos. Salomón dijo, hice un templo enorme. Dice, pero ese templo no te alcanza a contener. Dios viene y llena completamente este espacio y no lo alcanza a contener. Entonces nos podemos salir a la calle, al municipio de Nezahualcóyotl, y el municipio no alcanza a contener la presencia de Dios. Se extiende mucho más allá, a todo el Estado de México, a toda la Ciudad de México, y no lo puede contener. El país de México no puede contener toda la grandeza de Dios. El mundo entero no puede contener toda la grandeza de Dios. ¿Por qué? ¿Sí recuerdan que fuimos hechos conforme a su imagen y semejanza? Bueno, pues ya vimos que Dios no tiene manos, no tiene pies, no tiene rostro, no tiene espalda, a pesar de que se mencione. Ya vimos que son antropomorfismos para que nosotros podamos entender un poco cómo es Dios, pero Dios no tiene nada de esto. Él es espíritu y llena todo el universo. Es alguien que llena todo, todo completamente. Entonces no puede haber un ejemplo en el cual nosotros podamos comprender cómo es Dios. Entonces cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, debemos de entender que el Padre lo llena todo. El Hijo lo llena todo. Es quitarnos esa situación de decir, es que bueno, al que conocimos de alguna manera y está incluso en la historia, fue el Hijo, y decimos, pues el Hijo traía una túnica, un manto, traía sandalias y andaba. No, lo que conocimos aquí fue al Hijo de Dios encarnado. Pero Él igual no tiene forma. Y el Espíritu Santo tampoco tiene forma. Entonces, de repente se ha dicho que la Trinidad se ha comparado con los tres estados del agua.
Dice, imagínate que la Trinidad es como los tres estados del agua, que tiene sólido, líquido y gaseoso. Sí, pero aquí hay una situación. Si es sólido, no es líquido, ni es gaseoso. Si es líquido, no es sólido, ni es gaseoso. Si es gaseoso, no es líquido, ni es sólido. Entonces, esa analogía, a pesar de que se ha utilizado mucho, no funciona para poder entender cómo es la Trinidad. Se compara con un huevo duro también. Uh-huh. La cáscara, la clara y la yema. Tampoco. Porque si yo nada más tomo la cáscara no se puede convertir en yema ni se puede convertir en clara. También se utilizaba la analogía de un árbol, que es la copa, el tronco y la raíz. Pero la copa no es la raíz. Uh-huh. Se ha comparado también con el sol. Uh-huh. El astro, la luz y el calor. Son cosas diferentes. Y mucho de esto tiene que ver con algo llamado modalismo. Por ahí se ha insertado a lo largo de la historia y a lo mejor tú puedes creer que de repente Dios se presenta como Padre. En el Antiguo Testamento se presentó como Padre. En el Nuevo Testamento, cuando vino y se encarnó, como Hijo. Y ahorita entre nosotros como iglesia está el Espíritu Santo. Entonces dice, se llega a decir, de repente se presenta como Padre, de repente se presenta como Hijo, de repente se presenta como Espíritu Santo. Y por eso es un solo Dios. No, no es así. Son diferentes. Porque tenemos que entender una cosa. Dios estamos hablando de su esencia. Su esencia es incorpórea. Y cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos hablando de personas. Uh-huh. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma esencia. En Deuteronomio 6:4, cuando dice Jehová, uno es, esa palabra viene del hebreo ejad. Y ejad es un uno compuesto. Quizá para poder entenderlo, es nada más un poco de entendimiento, porque le digo, no hay nada creado con lo cual podamos entender. Es ver, si tenemos una flor, es una, si tenemos 2 flores, 3 flores. Uh-huh. Pero si tomamos un ramo, podemos hacer un ramo, 2 ramos, 3 ramos, y el ramo está compuesto. Uh-huh. Entonces ahí, en esa fórmula trinitaria, es un solo Dios con tres personas. Muy bien. Entonces, vamos a ver si Jesús es Dios. Rápido, ya vimos Juan 1 del 1 al 3, ahora vamos a Juan 5:18. Vamos a ver si es cierto que Jesús es Dios. Juan 5:18, dice así, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando podemos platicar con un judío y él puede ver todo esto, él en automático va a decir, una persona que dice que su padre es Dios, se está igualando a Dios. Y por eso mataron a Jesucristo, porque estaba diciendo la verdad. ¿Qué más? Juan 10, 30 y 33, aquí mismo. Dice, yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Es el ejad que les llamaba. Y luego el 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque dijo que era uno con el Padre. Uh-huh. Porque tú, siendo hombre, ¿qué dice aquí? Te haces Dios. Lo que pasa es que un testigo de Jehová, un musulmán o un judío van a decir, no, es que 1 más 1 más 1 no da 1, da 3. Uh-huh. Ustedes tienen 3 dioses, entonces eso es politeísmo. No es así. Aquí Jesús, por eso lo mataron, porque se igualó a Dios. Y esa era la realidad.
Juan, ya vimos Colosenses 1 del 15 al 17 y Lucas 1:35. Vamos a volver a leer Lucas 1:35. Porque ahí demostramos lo que era el Espíritu Santo. Dice así. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El término Hijo de Dios, básicamente lo que está diciendo es que es Dios mismo. En la cultura judía es eso, cuando se menciona Hijo de Dios, y un testigo de Jehová te va a decir, no, es que si es hijo, entonces fue engendrado. Y vimos en Colosenses, dice que Él es el primogénito de toda creación. Y dirán, ¿ya ves? Es que es el primogénito. ¿Y qué significa? Que entonces fue el primero en ser creado. Pero cuando se habla de primogénito en Colosenses 1:15, no se está refiriendo a que Él fue creado. Se está refiriendo a que Él es el primero antes de la creación. Ahora, vamos a ver que Jesucristo no fue creado, que se me fue el nombre, fue engendrado, fue generado. Jesucristo fue generado, una generación continua. Desde antes de toda la creación, bueno, no lo voy a hacer por eso. Ahorita voy a tocar bien ese punto. Pero en cuanto a la encarnación, Jesucristo sí tuvo un comienzo, donde se unió la divinidad con el hombre y que era necesario. Y ese comienzo fue con la Virgen María. Ahí fue el comienzo. Muy bien. Primera de Timoteo 2:5. Dice así, otra vez, Primera de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios, dice, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Todo esto se refiere a Jesucristo. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, vemos algo aquí muy extraño, ¿no? Vemos que habla de uno, luego habla de dos, pero está hablando de Jesucristo nada más. Y Juan 20:28, ¿qué dice? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, curios, y Dios mío. Se lo dijo a Jesucristo. Entonces, ya comprobamos la divinidad de Jesús. Obviamente ya sabemos la divinidad del Padre. Ahora vamos a ver, punto número 5, la divinidad del Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos 5 del 3 al 4? Hechos 5 del 3 al 4. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no te quedaba a ti. Recordemos que está hablando del Espíritu Santo. Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y uno dice, ¿cómo? Estaba hablando del Espíritu Santo. Y al final dice, Dios. El Espíritu Santo no es un poder activo, no es una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová. Los arrianos decían lo mismo, muy antiguamente. Le quitaron dignidad a Jesucristo y al Espíritu Santo a lo largo de la historia. Y cuando hacemos eso, nos metemos en un caos. No podemos decir que el Espíritu Santo es una fuerza. Una fuerza no habla. Una fuerza no se puede entristecer. ¿Qué cualidades divinas tiene el Espíritu Santo? Hay 4 cosas para poder determinar que alguien es Dios. Que sea eterno, que sea omnipresente, que sea omnipotente y que sea creador. Amén. Vamos a ver qué dice Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Si un ángel puede venir y determinar que hace todas estas cosas, entonces es Dios. Dice,
¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ¿qué dice aquí? Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Aquí en este caso de Cristo y del Mesías también está hablando de su divinidad. Entonces vemos otra vez la fórmula trinitaria en este versículo. Está hablando de Cristo, está hablando del Espíritu Santo y después dice, se ofreció a sí mismo, o sea, ¿a quién? Jesucristo sin mancha, ¿a quién? A Dios. Entonces, imaginémonos que fuera el modalismo. Es Jesucristo que viene y se inmola, muere, toma su sangre y va y se la presenta al Padre. Y si es modalismo, ni modo que vaya y se la presente a él mismo. Entonces como que habla entre sí mismo, ¿no? Y luego depende del Espíritu Santo para hacerlo. Entonces sería una locura. Cuando Jesucristo está en el huerto de Getsemaní y empieza a hacer una oración, se la hace al Padre. ¿Se imaginan qué locos? Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y luego se voltea y dice, no, sí, hijo, yo te estoy escuchando. O sea, es como de locos, ¿no? O sea, eso no puede ser, el modalismo no existe. Es imposible. Vamos a ver la omnipresencia del Espíritu Salmos. Salmo 139, 7. Salmo 139, 7. Amén. Dice, ¿a dónde me iré de qué? De tu espíritu. ¿A dónde huiré de tu presencia? Y ya después los versículos siguientes dicen, si yo me voy al cielo, ahí está tu espíritu. Si yo me voy al Hades, ahí está tu espíritu. Si yo me voy a la profundidad del mar, ahí está tu espíritu. O sea, en cualquier lugar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo abarca todo, es Dios. Solamente Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Satanás no puede hacer esto. O está aquí o está allá afuera. O está en México o está en Estados Unidos. Y lo mismo los demonios. No tienen esa característica. Esa es la grandeza de Dios. El Espíritu Santo también es omnipotente. Primera a los Corintios 12, del 4 al 6. Primera a los Corintios 12. Del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y el 7 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces aquí vemos nuevamente una fórmula trinitaria, el Espíritu, Jesús y el Padre. Y hablan del poder que tienen al momento de dar dones. Zacarías 4:6, podemos ver un poco también del poder del Espíritu Santo. Zacarías 4:6. Amén. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí vemos a dos personas de la Trinidad, al Padre y al Espíritu Santo, igualados en poder. Está hablando de su poder. Y como creador, Génesis 1:2. Dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra en el 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, ¿quién se movía ahí? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Al momento de la creación, el Espíritu Santo estaba ahí presente creando. Es su característica creativa. Si nos vamos al 2:7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Espíritu viene del término ruaj, que significa viento también. El Espíritu, eso es lo que hace. Entonces el Espíritu fue el que dio vida al ser humano. Amén.
Y también vemos rápidamente Salmo 104:30. Nuevamente hablando de sus características creativas. Salmo 104:30 dice así. Dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Envías qué? Envías tu espíritu y son ¿qué? Creados. Entonces, aquí ya vimos que tiene esa capacidad creativa. Ahora, el Espíritu Santo no es una fuerza. Él nos puede hablar. En Hechos 13 le dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Él ordena, él puede impedir. Hay una parte en el libro de los Hechos que dice que fueron impedidos por el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo fueron impedidos? ¿Sí? ¿Vino un viento recio y los impidió pasar? No, no fue así. Fueron estorbados por el Espíritu Santo. Eso no lo puede hacer un viento. Al Espíritu Santo se le puede contristar, se le puede apagar. Dirán, bueno, pues es que un fuego sí se puede apagar, le soplas y listo. No, no, pero el Espíritu Santo no es ese fuego. Amén. Tiene cualidades de persona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús. El Espíritu Santo viene y nos consuela, es el paracleto, es el consolador. Entonces es una persona de la Trinidad. Ahora, aquí no vamos a encontrar la palabra Trinidad. Es un dogma que se fue gestando poco a poco a lo largo de los siglos después de la muerte de los apóstoles, aunque los apóstoles sabían, aunque no se había desarrollado como dogma. Los padres de la iglesia comenzaron a conformar el dogma de la Trinidad. En sus escritos hablan de la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En sus escritos, los cuales son de la misma sustancia, o sea, de la misma esencia. Los tres son Dios, eso es lo importante, es la esencia, es la sustancia, aunque son distintos en persona y funciones. Este dogma lo comenzó a establecer Ireneo, lo continuó Tertuliano, por si quieren nombres para sus hijos. Dice, Tertuliano lo complementó, más adelante Orígenes lo retoma y lo complementa más, aunque Orígenes dio paso a un modalismo, pero más adelante viene Atanasio. Cuando surge todo el arrianismo, Atanasio viene y hace una apología de la Trinidad, porque le quita poder, función a Jesucristo mismo, los arrianos, o sea, los testigos de Jehová, y sienta las bases juntamente con los capadocios, y por fin en el siglo IV con Agustín de Hipona se establece bien el dogma de la Trinidad. Atanasio decía, estas tres personas son realmente distintas, no son tres partes de un mismo todo o tres nombres para un mismo ser. El Padre es Padre, el Hijo es Hijo y el Espíritu es Espíritu. ¿Sí me estoy dando a entender o los estoy dejando peor? Ok. 7. Función característica de cada persona en la Trinidad. Y eso es bien importante. El Padre lo reconocemos más por esta función, aunque los otros también la hagan. El Padre es creador de todas las cosas. El Padre no es engendrado. Amén. Entonces el Padre no es engendrado y es creador. El Hijo, ¿cuál es su función del Hijo en la Trinidad? Es Salvador. Eternamente engendrado, no creado. Estamos hablando de la preexistencia del Hijo. Entonces, hay un Padre y por ende hay un Hijo. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Santifica. Una vez que somos salvos, el Espíritu Santo viene y nos ayuda a santificar nuestras vidas. Él es el que viene y da un chispazo en nuestras vidas para aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nos dice que estamos perdidos y nos perfecciona. Y el Espíritu Santo es expirado del Padre y es expirado del Hijo. Muy bien, ¿vamos bien? Dice, de la esencia del Padre
El Hijo es engendrado en el momento que el Padre habla. Recordemos que a Jesús se le conoce como el Logos o la palabra, hablando metafísicamente. ¿Qué es metafísicamente? Es que es bien complicado, ¿verdad? Lo físico, esto es el reino físico, lo que nosotros vemos. Meta quiere decir más allá de lo físico. Y ahí es donde entra la situación de la filosofía, del razonamiento, de lo sobrenatural. Algo que nos cuesta mucho trabajo entender. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Padre está en la creación, dice por ahí la Escritura que por medio de la palabra Él llamó existencia de lo invisible, lo visible. Y dice que Él habló. Al momento de que Él habla, cada vez que el Padre habla, se está engendrando constantemente el Hijo. Y el Hijo es esa palabra, pero esa palabra tiene la capacidad de crear. Yo sé que es un poquito complicado entenderlo. Por eso se habla de la continua engendración del Hijo. Cada vez que el Padre está hablando, está actuando conjuntamente el Hijo. Dice, es engendrado el Hijo en la eternidad. Porque existe el Padre, entonces existe el Hijo. Vamos al Salmo 2:7, para que nos quede un poquito más claro. Salmo 2:7. Terminando va a haber este examen, les van a pasar una hojita a cada quien. Nada, no es cierto. Dice Salmo 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Está hablando de cómo fue engendrado el hijo al momento de que él habló. Ahora vamos a 1 Samuel 7, 13, 14. 1 Samuel 7, del 13 al 14. 1 Samuel 7, del 13 al 14. Dice, así fueron sometidos los filisteos. No, ya me equivoqué del versículo. No es este. Es cuando se le da la promesa de la dinastía de David. Segunda, ¿verdad? Segunda. Perdón, error de dedo. Segunda de Samuel 7, 13 y 14 dice, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Ya vimos que aquí se está refiriendo no a Salomón, se está refiriendo a quién, a Jesús. Y Hebreos 1, versículos 2, 3 y 5. Hebreos 1, versículos 2, 3 y 5. De hecho, si ustedes leen todo el capítulo de Hebreos, se van a dar cuenta de la divinidad de Jesucristo. Hebreos 1, versículo 2 dice así. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sabemos que el universo fue hecho por el Padre, pero aquí dice que fue hecho por ¿quién? Por Jesucristo. Luego, en el 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
Cuando está hablando de sustancia, estamos hablando de que tiene las mismas características divinas, no es inferior. Hay que entender una cosa aquí en la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo nivel. No porque Jesucristo se sujetó al Padre para hacer su voluntad signifique que vale menos. Y que el Espíritu Santo, porque nos hace recordar las palabras de Jesucristo, signifique que vale menos que el Padre o que el Hijo. Como Dios, no, valen lo mismo. Pero en la función que tienen en la Trinidad, el Hijo decidió sujetarse al Padre para hacer la voluntad. En la eternidad pasada, ¿qué sucede? El Padre es el que dice, es el que determina, voy a dar salvación, va a haber salvación para el ser humano. El Hijo dice, yo la voy a ejecutar, yo voy a morir por la humanidad. Y el Espíritu Santo es el que dice, y yo voy a convencer al mundo de pecado para que tomen esa salvación y los voy a santificar. Son las funciones. El Hijo nunca se va a meter en la función del Padre ni del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a meter en la función del Padre ni en la función del Hijo. A eso se le llama economía divina. Y en el versículo 5 dice, no terminé de leer, ¿verdad? El 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Aquí lo está comparando con los ángeles, dice, yo te he engendrado hoy. Dice, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. En la encarnación, Jesucristo es como hombre, es creado, es engendrado. En la eternidad es generado. Juan 1:14. Vamos a Juan 1:14. Juan 1:14 dice, ¿ya lo tienen? Y aquel verbo, está hablando de Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces sí hubo un momento en el que fue engendrado, pero hablando como en su encarnación. Pero en la eternidad, él solamente fue generado cuando el Padre habló. Ya estamos terminando, ¿eh? Trinidad. En el ser único de Dios, existen tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes comparten plenamente la esencia divina. Los tres tienen la misma esencia, o sea, los tres son eternos, los tres son todopoderosos, los tres son omniscientes, o sea, todo lo saben. Los tres son creadores. Esa es la esencia, dice. Pero difieren en sus atributos personales. El Padre no es engendrado, el Hijo es engendrado o generado, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es exhalado del Padre, el Espíritu Santo es exhalado del Hijo también. ¿Sí? ¿Está bien? 8. Ataques contra la Trinidad. Dice, por fuera el ataque viene de judíos y musulmanes, porque dicen que somos politeístas. Ya vimos que no. Y si no, que nos expliquen, que alguien nos explique. ¿Por qué habla uno y otro y dices, ¿y qué pasa aquí, no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Por dentro, por sectas como el arrianismo, el sabelianismo o la teología liberal. ¿Qué pasa con la teología liberal? Ellos no se remiten a esto. Ellos solamente se remiten a lo que ellos creen, lo que ellos se imaginaron, lo que ellos quieren formar
Llegan a esas conclusiones a través de la filosofía, pero no a través de las escrituras. Y como dice Isaías, el que no diga a la ley y al testimonio es porque no le ha amanecido. Entonces la teología liberal ni siquiera es teología. Entonces, ¿qué pasa con el arrianismo? Cristo dicen que no es Dios, que es un ser especial, que es un ángel, que es el ángel, el arcángel Gabriel, así lo dicen ellos. El Espíritu Santo dicen que es una fuerza que ayudó a crear, escogió el bien. Es digno de honor, mas no de adoración. Así dice un testigo de Jehová. Jesucristo es digno de honor, pero no de adoración. No. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, se le postraban y lo adoraban. Y Jesús nunca dijo, no, para. Pero cuando el apóstol Juan está en el Apocalipsis, de repente, pum, se le hinca cualquier barbón, ¿no? Se le hinca al ángel y dice, espérate, yo soy como tú, no, espérate, a mí no me adores, adora a Dios. Ahora, ¿el sabelianismo qué es? Es el mismo Dios con diferentes nombres, como es lo que hacen los unicitarios, o se le conoce como modalismo, que es lo que ya les explicaba. De repente el Padre es Hijo, de repente el Hijo es el Espíritu Santo. No opera así. Ahora, ¿qué sucedió con todo esto? Hubo herejías como las que les acabo de mencionar y se tuvo que hacer 2 concilios. El primero para defender la divinidad de Cristo y el segundo para defender la divinidad de ¿quién creen? Del Espíritu Santo. Vamos a ver. Se le llama credo niceno-constantinopolitano. El que logre desconstantinopolizarlo será... Después de debates y debates entre obispos, los obispos eran dirigentes de muchas regiones. Estaba el obispo de Alejandría, el obispo de Antioquía, el obispo de Jerusalén, el obispo de Roma, y eran un montón de obispos, ¿verdad que sí? ¿Ya ven? Dice que sí. Entonces se formaron en un concilio, primero en el de Nicea y luego en el de Constantinopla. Este credo dice lo siguiente: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, o sea, es expirado, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. ¿Recibe qué? Una misma adoración y gloria, el Espíritu Santo. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Esto no es un rollo católico. Católico, aclaro, significa universal, porque la fe cristiana era universal. Que después surgió la Iglesia Católica Romana y Apostólica fue otra situación, pero no es lo mismo. No les estoy recitando un credo católico romano, aunque también lo tomaron. Dice, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y dirás, ya estoy terminando. ¿Y a mí qué? A mí que me digas esto de la Trinidad y que si es engendrado, creado, expirado, que si existió antes o después.
pues podemos convivir unos con otros y ya. No, mira, te voy a explicar una cosa. En la eternidad pasada, Dios no necesitaba de ninguno de nosotros, pero había una comunión de amor, porque dice la Escritura que Dios es amor. Amén. Para manifestar el amor se necesita alguien más. Y Dios en sí mismo tenía una comunión de amor entre Padre y Espíritu Santo. Ahí había comunión. Jesús, en la oración de Juan, dice, yo quiero que así como nosotros somos uno, ellos también sean uno con nosotros. Y que gocen de esta comunión. Esa es la razón por la cual fuimos creados, para tener comunión con Él y entre nosotros. Ahora, si hablamos de la salvación, ya vimos que el Padre fue el que la ideó, Jesucristo la llevó a cabo y el Espíritu Santo apoyó a todo esto. Imaginemos que viene Jesús y se encarnó porque era necesaria la muerte de Dios. Si tú matas a Dios, que no se puede hacer, entonces ¿quién se queda dirigiendo todo? No habría nadie. Por eso es que era necesario que Jesús se encarnara en un ser humano para que al momento de su muerte, ¿quién estaba en control? El Padre y el Espíritu Santo. Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ni modo que fuera un loco hablando consigo mismo. Ya vimos que en el huerto de Getsemaní la oración era con otra persona, ¿sí? Entonces Él muere y resucita y por medio de su sangre nosotros podemos ser regenerados, vueltos a la vida, tenemos salvación. Pero era necesario que esta sangre fuera llevada hasta el cielo mismo delante del Padre, y ni modo que Jesucristo llevara la sangre y de repente se volteara y dijera, yo la recibo, yo la doy y luego yo la recibo. No, era el Hijo dando al Padre. Dice la Escritura que Jesucristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, del Espíritu Eterno. Entonces sí nos damos cuenta cómo va y viene la Trinidad en todo lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿qué sucede? Jesucristo dijo, todo lo que ustedes deseen, diríjanse al Padre. Cuando estés en tu habitación y ahí de rodillas, tú pídele y todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Dice, y cuando te sientas solo, cuando te sientas triste, dice, es necesario que yo me vaya para que yo envíe al Consolador. ¿Cuántos de nosotros aquí podemos decir que sería maravilloso vivir en los tiempos de Jesús, que Él estuviera aquí? Nosotros estaríamos bien apiñados ahí con Él, ¿no? Todos queriéndolo escuchar, queriendo convivir, vente a comer a mi casa, yo te invito. Pero Jesús solamente estaba en un espacio geográfico, hablando en el asunto de la encarnación. Pero dice, es necesario que yo me vaya, yo los he estado consolando aquí, yo puedo consolar a algunos, pero no puedo consolar a toda la humanidad, y es necesario que yo me vaya para que yo envíe al Espíritu Santo, porque es el consolador. El Espíritu Santo está ahorita en medio de todos y cada uno de nosotros, y es lo mismo que cuando Jesucristo encarnado estuvo aquí entre nosotros. Esa es la esencia del Espíritu Santo. Entonces, esa es la practicidad de la Trinidad. Que podamos gozar de esta Trinidad y la podamos comprender. Tú puedes hablar con el Espíritu Santo, tú puedes hablar con el Padre y puedes hablar con Jesús, y es Dios, es el mismo Dios. Pero tú puedes ver sus cualidades, sus características de manera diferente. Las podemos experimentar de manera diferente. Espíritu Santo, necesito un consuelo. Espíritu Santo, hazme recordar las palabras de nuestro Maestro, de Jesucristo. Espíritu Santo, trae una revelación a mi ser querido que está perdido y no puede comprender. El Espíritu Santo no tendrá el poder para llegar a la mente de tu hijo, de tu ser querido, y tocarlo y transformarlo. Por supuesto que sí, ya vimos que es todopoderoso. Él es el que da ese chispazo de luz para que aceptemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces sí nos damos cuenta lo importante que es la Trinidad. Por eso, el poder comprender lo que es la Trinidad es poder llevar una vida plena. Porque a veces decimos, estamos acostumbrados a hablar al Padre, al Padre, al Padre, al Padre, o de repente somos como que,
Yo nada más con Jesús y Jesús y Jesús. O luego, no, es que el Espíritu Santo. No, es que todo es Dios. Los tres son Dios. Entonces, cuando se ataca la Trinidad, cuando el enemigo ataca la Trinidad, socava completamente nuestras vidas. Por eso es que esta es una doctrina fundamental. Ponte de pie.